Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento que nos vean, desde el lugar que nos vean, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. A continuación, vamos a ver un caso particular de problema bidimensional en el cual vamos a tener cuerpos de revolución, así como los que ustedes analizaban en clase de cálculo integral, sometido también a esfuerzos anulares. Este tipo de problemas se conocen como problemas axisimétricos, porque presentan la simetría en torno a un eje de rotación, por lo que el cuerpo, que pudo haber sido tridimensional, como el caso, no sé, de un cilindro, se reduce solamente al área que se gira alrededor del sólido. Tenemos algunos ejemplos donde aplica la, la resolución de estos problemas. El más común son los recipientes a presión, que suelen tener este tipo de simetría, la carga aplicada a lo largo de toda la superficie interna, como es el caso de boilers o contenedores de petróleo, ¿no? También están los submarinos sometidos a la presión externa, ya sean recipientes de presión, perdón, recipientes de espesor delgado o grueso. Asimismo, otro problema, aquí a la derecha, vean ustedes que son las válvulas de los sistemas de motores de carros. En este caso igual, haces girar ese perfil que se está viendo en la sección y está sometido también a una serie de cargas anulares, ¿no? El problema axisimétrico, usualmente, como ya les comenté, parte de una geometría con sólido de revolución. Esta geometría se extiende a lo largo de 2θ, 2π radianes. Y aquí vean ustedes que también tenemos una serie de cargas. En este caso, lo que sería los desplazamientos, en este caso denotados por U y W. La U corresponde a la coordenada radial R y la W corresponde a la coordenada axial Z, de la coordenada radial R y la coordenada radial Z. Este cuerpo se gira a lo largo del eje de rotación. El eje de rotación usualmente lo ocupa este eje de Z, ¿no?, que vamos a colocar acá. Posteriormente tenemos el vector de fuerzas. En este caso tenemos el vector de tracción y también tenemos el vector de cargas puntuales, ¿no? Acuérdense que estas son fuerzas de cuerpo, estas son tracciones y finalmente estas son las puntuales, ¿no? Pero algo muy importante que la carga puntual no se está aplicando solo en un punto, se va a aplicar anularmente a lo largo de todo este perímetro. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la condición de axisimetría. Para que ésta se respete, no solamente debemos de tener un sólido de revolución, sino todas las cargas tienen que girarse también alrededor de ese mismo eje, ¿no? Vean ustedes cómo quedaría simplificado un problema que pudo haber sido tridimensional a un problema de elementos planos, tales como los que hemos estado trabajando hasta ahora. Vean ustedes que la fuerza de tracción, que en este caso corresponde a la presión interna, esta otra fuerza de tracción que tenemos acá, aquí tenemos la fuerza puntual, y finalmente en achurado tenemos toda el área, ¿no? Dentro de esa área achurada, nosotros tenemos una frontera delimitada por la letra L, y tenemos este elemento con coordenadas R y Z, y tenemos desplazamientos correspondientes a lo largo de la dirección radial, así como la dirección axial, ¿no?, del cuerpo, que es lo que está denotado por este vector que tenemos aquí. Luego, el elemento diferencial de área nosotros lo podemos ver de cerca. En este caso, imaginen que tomamos un trozo como cuando parten un pastel. Tienes el pastel y el pastel, sobre todo cuando es circular, pues aprovechan la geometría cilíndrica de ese pastel para tomar un pedazo de esta forma. No es, digamos, lo más conveniente partirlo de esta manera, ¿no? Así que el tema de las coordenadas cilíndricas es mucho más familiar de lo que la gente piensa en un principio, ¿no? Y aplica desde que tú partes un pastel. Es mucho más práctico, por ende, aprovechar la simetría radial del pastel circular y tomar una rebanada de esta manera, ¿no? Lo mismo ocurre con esto. Tomamos una rebanada del cuerpo. En este caso, vamos a estar analizando sobre esta área. ¿Por qué? Porque, como les dije, va a ser un problema bidimensional.
Aquí está la altura axial y aquí está la distancia radial, ¿no? Asimismo, tenemos una tercera dirección, en este caso denotado por la longitud de arco. Tomamos un elemento diferencial a lo largo de θ y este valor está a una distancia r del eje de rotación. Entonces podemos decir que el volumen de este elemento diferencial pues va a tener que ser igual al arco que va a extruir toda esta área, que es dr por dz, ¿no? Esa área se puede considerar rectangular, por lo tanto, dicha área la vamos a denotar simplemente como el diferencial de dA, ¿no? Y este lo vamos a estar aplicando más adelante cuando estemos ya trabajando con ustedes ya están acostumbrados a eso en este curso, a los funcionales de energía. Bien, acuérdense que lo primero que tenemos que hacer en este planteamiento formal es siempre usar la interpolación, pero sobre todo relacionando dos cantidades importantes. Siempre tenemos que llegar primero a lo que se conoce como la matriz B. La matriz B es lo que se conoce como la matriz esfuerzo, no es cierto, deformación, desplazamiento. Strain Displacement Matrix en inglés, ¿no? Aquí me equivoqué, no son esfuerzos lo que estamos aquí. Son deformaciones, entonces es matriz deformación, desplazamiento, ¿no? No más que aquí la cuestión es que estamos trabajando con coordenadas polares o cilíndricas, digamos. Entonces tenemos deformación en la dirección radial, tomas un cilindro y pues el cilindro tiene 3 coordenadas. Radial, te vas alejando del polo. Luego tenemos el giro en torno a ese eje polar. Y esta segunda coordenada es la coordenada tangencial o azimutal. Y pues la tercera ya es equivalente a la coordenada axial, ¿no? Entonces, las coordenadas cilíndricas en las cuales se plantea este problema, a diferencia de los otros que lo planteamos en coordenadas cartesianas, tenemos una coordenada radial, una coordenada azimutal y la coordenada axial, ¿no? Entonces aquí tenemos la deformación del elemento y tenemos deformación en el sentido radial, deformación en el sentido axial, deformación en el sentido azimutal y finalmente este cortante en el plano RZ, ¿no? Son estas las 4 coordenadas relevantes para esta clase. Las primeras 3 se definen prácticamente de manera similar a lo que ya se hizo en el curso de análisis experimental. Tú tienes una deformación normal y pues es el desplazamiento entre su coordenada. Z sería el desplazamiento y su coordenada. Y luego tenemos gamma RZ. Hasta aquí tenemos solamente la cuestión plana, ¿no? Entonces, en el plano cruzas estas derivadas. Du de Z y aquí vas a tener dw de X, ¿no? Que en este caso no sería X, sería R. Porque estamos no en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas cilíndricas. Bien. Ahora, la cuarta, ¿de dónde sale? Porque esta, uno podría pensar, pues Eθ tendría que ser, Eθ por definición tendría que ser D, y el desplazamiento en el sentido θ con respecto a la coordenada θ, ¿no? Lo cual es lógico, lo cual se ciñe precisamente a la teoría. Sin embargo, con Eθ lo que ocurre es lo que vamos a ver aquí a continuación. En este caso, Eθ sería el cambio de la deformación que hay en la dirección θ. Es decir, r de θ es la longitud original. R de θ es la longitud original. Pero ¿qué pasa cuando tú le aplicas una carga? Pues lo que va a ocurrir es que esta va a cambiar a esta longitud de acá. Entonces, acuérdense que la deformación siempre es el cambio de, o sea, la elongación entre la longitud original. Así que aquí ustedes lo que hacen es esto menos esto entre la longitud original. Ok, entonces el dθ queda exactamente igual. Pero lo que ocurre con este elemento es que tras un desplazamiento u, obviamente este arco se va a ver modificado porque ahora la distancia de este arco al centro
de curvatura no sería solamente la R, sino R más este desplazamiento U, que es lo que está aquí demostrado, ¿no? Ahora sí, restando esto y haciendo álgebra, pues no es muy complicado darse cuenta que esto va a quedar R de teta más U de teta menos R de teta sobre R de teta, ¿no? Bien. Y bien, pues primero vemos que lo que se cancelan son estos términos, ¿no? Y me va a quedar U de teta sobre R de teta. Y como d teta es un elemento diferencial muy pequeño, pero diferente de 0, se puede cancelar. Y llegamos finalmente al resultado de U entre R, que es el que tengo acá. Con esto queda definido el campo de desplazamientos, el campo de deformaciones en términos de los desplazamientos. Pasando a la siguiente filmina, nosotros vamos a ver que otra cuestión importante, aparte del campo de desplazamientos, pues tiene que ver con el campo de esfuerzo de formación. Siempre hay tres principios importantes que uno debe de tener en cuenta. El principio desplazamiento de formación, que es el que acabamos de definir. El campo de esfuerzo de formación, que aquí es donde entraría la ley de Hooke. Aquí tenemos lo que se conoce como la matriz material D, que es una reducción de la matriz tridimensional, que voy a introducir más formalmente en la siguiente lección. Por ahora, esta matriz va a tener esta forma, ¿no? Y esa me va a relacionar precisamente las componentes de esfuerzo que están visualizadas aquí abajo a la derecha. Las componentes de esfuerzo tienen que ser correspondientes a las componentes de deformación que ya teníamos. Es decir, una componente radial normal, una componente axial normal, una componente cortante en el plano Z y una componente azimutal normal, ¿no? Entonces, tomas otra vez tu rebanada de pastel y bueno, la axial tiene que ir en la dirección Z, obviamente. La radial tiene que ir hacia adentro y la teta tiene que ir tangencial a la dirección circular, ¿no? Además, como lo hicimos en la clase de introducción al diseño y mecánica de materiales, el plano bajo el cual actúa este esfuerzo cortante, pues tiene que ser, si aquí tenemos tau ZR, pues tiene que ir primero perpendicular a la cara Z, o sea, va perpendicular a este, y va hacia R. Mientras tanto, este esfuerzo va perpendicular a la cara R y está dirigido hacia Z. Entonces, ahí está el estado de esfuerzos sobre este elemento cilíndrico, ¿no? Bien, ahora, obviamente tenemos que el problema de mecánica de medios continuos que plantea la elasticidad clásica, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es discretizarlo, dividirlo, porque al final de cuentas el elemento finito no deja de ser un método aproximado, pero muy útil para resolver este tipo de problemas que de otra manera sería, si no imposible, muy impráctico, ¿no? Para visualizar cómo se puede trabajar, utilizamos los elementos CST, pero eso no quita que puedo utilizar otro tipo de elementos planos, ¿no? Simplemente voy a usar aquí el CST para ilustrar el principio con el elemento más básico, pero esto fundamentalmente se puede extender a elementos LST, a elementos Quad 4, elementos Quad 8 y elementos Quad 9, ¿no? Que todos esos elementos ya ustedes los conocen. Pero la diferencia es que si bien la interpolación es la misma, la formulación de lo que serían los potenciales de energía van a ser diferentes, porque ahora no vamos a estar trabajando en un espacio cartesiano o rectangular, sino más bien en un espacio cilíndrico, ¿no? ¿Ok? Dicho esto, vean ustedes que lo que va a pasar con cada uno de los elementos triangulares es que el método en realidad está suponiendo que ese triángulo lo está girando a lo largo del eje. No solamente es el CST en un contexto plano, sino es un CST girado a lo largo del eje Z. Bien, la interpolación del CST ya la conocen. Si les interesa conocer más detalles, pueden checar el video de acá arriba. Y básicamente sería esto, ¿no? Tenemos la interpolación en la dirección radial y la interpolación en la dirección axial. Acuérdense que nada más hay dos componentes de desplazamiento para ese tipo de problemas. Posteriormente, dada la asimetría que se da a lo largo de Z, no va a haber deformaciones en esa dirección, porque está impedido por la siguiente capa, ¿no? Entonces,
La interpolación del CST, no voy a entrar en mucho detalle porque ya la hemos visto. Prácticamente N1 es igual a Xi, N2 es igual a eta, y N3 pues tiene que ser la diferencia de los dos, lo cual nos va a dar la interpolación, una interpolación muy conocida, tanto para U como para W, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es igual, y si nosotros reescribimos todo en formato matricial, me va a quedar de la manera que tengo acá abajo, ¿no? ¿Cómo? Acuérdense la forma de redactar este tipo de sistemas, ¿no? Esto aquí es un sistema de ecuaciones. Por un lado, tienes U y W, ¿no? Ay, más que me salió medio chueco ahí. U y W, básicamente, ¿no? Lo voy a poner en negro. Entonces aquí tenemos U y W. Cuidado nomás, U y W. Muy bien. Luego, aquí vamos a dejar la matriz. Ahorita vamos a ver de cuánto por cuánto es. Y del otro lado tenemos el vector de Q. El vector de Q, pues son los 6 grados de libertad del CST, que va de Q1 a Q5, ¿no? A Q6, perdón. Entonces, este vector es de 2 por 1 y este es de 6 por 1. Por lo tanto, para que este termine siendo de 2 por 1, esta matriz tiene que ser de 2 por 6. Coinciden 6 y terminas con 2 por 1, ¿no? Es el análisis dimensional de matrices, que ya conocen desde la materia de modelación finita. Muy bien. Ahora, ecuación de U. ¿Qué tenemos? U, N1 por Q1. Pero luego no hay Q2, se salta Q3, es decir, 0, N2Q3, 0, N3Q5 y 0, que es prácticamente el primer renglón. El segundo renglón, ahora vean ustedes que no empiezo con Q1, sino con Q2. 0 por Q1, N1 por Q2, 0 por Q3, N2 por Q4, 0 y N3 por Q6. Ahí está. Prácticamente ya tenemos aquí los vectores, como los definimos desde el principio. Acuérdense que este vector va a ser U, el otro vector es Q, con los 6 grados de libertad ya conocidos, y N. La matriz N, por eso, tiene que ser esta acá. Bien, eso es la interpolación de los desplazamientos. De tal manera que si yo tengo un CST, este CST, pues va a tener sus 6 desplazamientos, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. La interpolación me permite conocer cuál va a ser el desplazamiento en algún punto arbitrario, ¿no? Y para eso es más práctico mapearlo, no en las coordenadas físicas, sino en las coordenadas naturales, ¿no? Pero para eso no me quiero adelantar. Vámonos pasito a pasito para que esto quede claro, porque pues estos son los aspectos teóricos que muchas veces toma trabajo entender, pero haciéndolo paso a paso, tranquilamente, se van a dar cuenta que todos los elementos siguen una formulación similar. Bien, entra ahora el tema de isoparametría, que básicamente hacemos lo mismo, pero con las coordenadas y las posiciones. Como ven aquí, usamos las mismas funciones de interpolación, pero ahora vamos a trabajar con las coordenadas R y Z, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto era lo único que tenía la filmina, porque quiero destacar pues que R se relaciona con R1, R2, R3 y Z se relaciona con Z1, Z2, Z3. Estas están en coordenadas físicas. Tenemos aquí nuestro elemento CST. Imaginen que estas son líneas rectas, ¿no? Entonces, este de aquí tiene coordenada R1, Z1, R2, Z2 y R3, Z3. Entonces, yo puedo encontrar, por ejemplo, a partir de las coordenadas naturales, cuál va a ser la coordenada aquí. Y eso funciona por el principio de isoparametría. Bien. Ahora vamos a empezar a relacionar deformaciones con desplazamientos. Ustedes me dirán, pero ya lo habíamos hecho, ¿no? Sí teníamos la regla, digamos, continua, la regla de medios continuos, pero ahora lo vamos a adaptar a elemento finito. Pero, como saben, para poder aplicar el método de elemento finito, tenemos que dejar todo en términos de las coordenadas naturales. Por lo tanto, aquí
hago la aplicación de la regla de la cadena, parecido a lo que hicimos con CST, pero ahora vamos a estar utilizando R y Z. Asociamos R con Xi, Z con eta, y al final, vean ustedes que esto se resume en un jacobiano. Vean ustedes que la relación o la derivada de U con respecto a Xi y la derivada de U con respecto a R queda relacionado por el jacobiano. Y el jacobiano se puede abreviar de la siguiente manera. Ya nosotros conocemos las funciones de R y las funciones de Z, tanto en términos de Xi como en términos de R, ¿no? Recordemos, para que no se nos pierda el sentido, que voy a usar azul. ¿Cómo interpolamos? Hay que recordar cómo interpolamos R, ¿no? R sería N1 por R1 más N2 por R2 más N3 por R3. Esto es una manera de no olvidarlo. Y esto se debe al principio de isoparametría. Luego, dicho esto, sabemos que N1 definimos como Xi, N2 definimos como eta, y N3 para que sumen 1, tiene que ser 1 menos Xi menos eta. Entonces, R va a quedar Xi por R1, eta por R2, ¿correcto? Y aquí me va a quedar 1 menos eta menos Xi menos eta por R3, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una derivada de R con respecto a Xi, por decir algo, nada más van a tomar porque son derivadas parciales, los términos que incluyen Xi. Aquí tenemos R1 y acá vamos a tener menos R3. La derivada de R con respecto a eta, por lo tanto tendría que ser R2 menos R3. Y así sucesivamente llegamos a esta expresión de acá. Vean ustedes que yo aquí derivé R con respecto a Xi y efectivamente yo obtuve R1 menos R3 y acá abajo me queda R2 menos R3 porque es la derivada de R con respecto a eta, ¿no? Esto ya ustedes lo conocen. Y bien, esto también se puede abreviar, parecido, porque más adelante van a venir expresiones un poquito más elaboradas, pero es importante que vean de dónde sale el jacobiano, ¿no? Y bien, ahora que tenemos el jacobiano ya bien definido, podemos empezar a hacer ya de manera más formal la relación entre los desplazamientos, ¿no? Y es aquí donde se usa precisamente pues, las reglas de deformación, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que epsilon r es la derivada de u con respecto a r. Esa es una definición que sale de la teoría de elasticidad básica en coordenadas cilíndricas. Bueno, aquí tenemos el inverso del jacobiano. No hay que olvidar que el jacobiano era igual entonces a R1 menos R3. Y acá teníamos, según yo, R2 menos R3. Aquí pues va a quedar igual, Z1 menos Z3 y Z2 menos Z3, ¿no? O de forma convenientemente abreviada, R13, Z13, R23, Z23, ¿verdad? Inversa de la matriz, pues es el determinante de la matriz original por, y vean ustedes aquí lo que se hace, intercambiamos los términos de la diagonal y luego los términos que quedan fuera de ella le cambiamos el signo, ¿no? Entonces con esto ya sale la inversa. Esta inversa se multiplica por la derivada de u con respecto a Xi y la derivada de u con respecto a eta, y eso ya nos va a dar esta regla de acá. Por lo tanto, si nosotros sacamos du de r, pues tenemos el jacobiano inverso, ¿no? En este caso, obviamente, vamos a sacar como factor común el determinante del jacobiano, pero ya después, este Z23 va a estar multiplicando matricialmente el du de Xi y luego vamos a tener menos Z13 por du de eta, ¿no? ¿Por qué? Porque la multiplicación se va dando como viene justamente acá, ¿no?
Entonces, haces esto y llegas a esta expresión. Y se repite el proceso con las demás definiciones. Acuérdense que epsilon z pues es dw con respecto a z, dw con respecto a z lo vas a encontrar en la expresión de acá abajo. Y tenemos gamma rz que es igual a du con respecto a dz y dw con respecto a dr, ¿no? Que son básicamente estos términos cruzados de acá. Y haces pues un procedimiento parecido. Bien. Aquí está precisamente calculada a la inversa. Y con esto, aplicando las definiciones de deformación, como ya les comenté, llegamos a epsilon r. Y, ok, luego, acuérdense a que era igual u. U era igual a n1 por q1, n2 por q3 y n3 por q5. Pero, igual, n1 es xi, q1, n2 es eta, q3, y n3 es 1 menos i menos eta, igual a q5, ¿no? Entonces, aquí tenemos la derivada de u con respecto a xi, tendría que ser 1, y la otra sería menos q5, ¿no? Que es justamente lo que tengo aquí expresado. El z3 se queda igual, y lo mismo para este, ¿no? Du de eta sería igual, pues la derivada con respecto a esta es q3 menos q5, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y con eso ya tenemos la expresión para la deformación. Ya conocemos los desplazamientos, conocemos las coordenadas, y j también depende solamente de las coordenadas. Entonces, conocido las coordenadas y conocido el desplazamiento, puedo obtener la deformación. Y lo mismo se va a hacer para el resto de las componentes. Aquí ya no entraría tanto detalle, ya si ustedes tienen la curiosidad, vayan desarrollando matemáticamente como lo expliqué para epsilon r, van a llegar a los mismos resultados. Epsilon z se hace algo parecido y llegas a este resultado. Y para gamma rz, un poquito más de términos, pero no deja de ser diferente el resultado, ¿no? Ahora la curiosidad se centra con epsilon teta, porque epsilon teta no va de diferenciales, sino va directamente con la división de u entre r. U ya dijimos que es n1 por q1 más n2 por q3 más n3 por q5, ¿no? Aquí lo estoy replicando. Y r, pues es r. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto entonces? Bueno, en este caso vamos a empezar a clasificar las 4 ecuaciones que obtuvimos en términos de epsilon. Epsilon, acuérdense que es el vector definido como epsilon r, epsilon z, gamma rz y epsilon teta, en este orden, ¿no? Y ustedes van a usar una matriz de B. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos Q1, Q2, Q3, los 5 desplazamientos conocidos del elemento, ¿no? Y aquí en medio está n. Este es 6 por 1, este es 4 por 1, entonces este tendría que ser de 4 por 6, ¿verdad? Para que coincidan los 6 y me quede el 4 por 1 que estoy esperando al final. Ok. Aquí lo único que se hace es un reordenamiento en términos de Q1, en términos de Qs y en términos de epsilones, ¿no? Me voy para atrás entonces y vean ustedes que aquí, pues al menos para la primera ecuación, yo puedo escribir lo siguiente. Voy a borrar para que, no sé si se puede borrar todo. En este slide sí, ok, perfecto. Ok, entonces, para la primera ecuación, que sería para epsilon r, vamos a desarrollar un poco aquí. Y pues obviamente aquí voy a dejar Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, ¿verdad? Entonces, sabemos que Q1 va a estar multiplicado por Z23 entre el jacobiano, el determinante del jacobiano, ¿no? Luego viene Q2, pues es 0. Q3, ojo, es menos Z13 sobre el determinante del jacobiano. Así se clasifica. Luego, Q4 no hay. Y Q5, pues tendría que ser
obviamente todo dividido otra vez entre el jacobiano, Q6 es 0, pero miren aquí lo que ocurre, el menos por menos da más, ¿no? Entonces aquí me queda Z13, y aquí menos por más da menos, Z23, ¿no? Luego, Z13, voy a poner acá abajo para que no me tape el video, menos Z23, pues se puede poner Z1 menos Z3 por definición, menos Z2 menos Z3. Y aquí pues Z1 menos Z3 menos Z2, menos por menos aquí me queda más, y el 3 se cancela, ¿no? Y me queda Z1 menos Z2, lo cual en la notación es Z12. Por lo tanto, este término se puede escribir como Z12. Y si nos regresamos a la filmina anterior, a la filmina siguiente, vean ustedes cómo queda esto. Efectivamente, Z23, ok, aquí acuérdense que tenía Z13 negativo, que es lo mismo que Z31, porque cambian el orden de las restas, ¿no? Lo mismo va a pasar con Epsilon Z y con Gamma RZ, ¿no? Y les quedan ahí los términos. Finalmente, para ¿cómo se llama? Para el último renglón, nosotros tendríamos que poner N1 entre R porque multiplica Q1, N2 entre R porque multiplica Q3 y N3 entre R porque multiplica Q5. La matriz que tenemos ahí en medio, que mide, ya dijimos, 4 por 6, es la que se conoce como la matriz de formación, desplazamiento, la matriz B. Esta matriz es importante porque me vincula el vector de deformaciones y el vector de desplazamientos conocidos. Y me va a servir para plantear el resto de las integrales. Ahí está. Y vamos a entrar ahora a, como ya les dije, a sacar las diferentes matrices. Tenemos el famoso funcional de energía con sus 4 términos. Energía de deformación, trabajo por fuerzas de cuerpo, el segundo. Es energía de deformación, trabajo por fuerzas de cuerpo, trabajo por fuerzas de tracción y trabajo por fuerzas puntuales. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Dijimos que el diferencial de volumen es igual a R de teta de A, ¿no? Que es lo que estamos manejando acá. Vean ustedes que los diferenciales de volumen los hemos convertido en R de teta de A. Aquí tenemos un diferencial de superficie que va a ser igual a d teta por el perímetro donde se esté aplicando la carga distribuida, y la carga puntual como siempre se queda igual, ¿no? Nada más se van introduciendo las cargas puntuales en los nodos estratégicos. Ya ustedes conocen eso, como el perfil de A se repite a lo largo de teta, sabemos que la integración de 0 a 2 teta va a ser una integración del tipo todo constante, y al final va a quedar la integral de 0 a 2pi de d teta, pues esto es 2pi. Entonces, por eso aquí el 2pi como factor común se saca, y ya nada más vamos a tener las habituales integrales de área, ¿no? Y ahora sí, vamos a discretizar eso en cada uno de los elementos, y para encontrar la matriz de rigidez la vamos a hacer dentro del elemento. Es decir, esta integral de aquí va a corresponder a la matriz de rigidez del elemento. Esta integral de aquí va a estar relacionada con la matriz de fuerza de cuerpo del elemento, la matriz de tracción del elemento. Finalmente, esta es un vector especial que corresponde a las fuerzas puntuales, ¿no? Bueno, vamos a enfocarnos primero a la matriz de rigidez entonces, que, como saben, involucra evaluar la primera integral. Lo importante aquí es que sigma y epsilon ya tienen definiciones. Sigma, por ley de Hooke, es matriz material por epsilon. Pero epsilon es matriz B por Q. Entonces, matriz D va a ser D por B por Q. Ahora, vámonos para abajo. Sigma transpuesta tendría que ser entonces, invertimos el producto y lo transponemos. Q transpuesta
B transpuesta y D. Pero D, como es simétrica, la transpuesta es igual a D, esa no cambia, ¿no? Epsilon, pues esta se queda igual, B por Q. Entonces, cuando nosotros metemos estas definiciones a la integral, pues nos queda fundamentalmente esto, sigma t pues es esto y epsilon es esto. La r queda aquí y se queda el diferencial de área. Posteriormente, ¿qué podemos sacar de la integral? Siempre se pueden sacar los vectores de desplazamiento nodal y lo que queda acá adentro por analogía de resorte, esto es la matriz de rigidez del elemento. Esta matriz de rigidez se tiene que integrar pues a lo largo de todo el área que luego se gira alrededor del eje de rotación. Entonces, vean ustedes efectivamente que lo que está entre paréntesis es la matriz de rigidez. Ahora la pregunta es, ¿qué tan complicado es evaluar esta integral? Porque al final no me quiero quedar con la integral en sí, sino siempre llegar a una matriz que fielmente reproduzca el modelo de la rigidez del triángulo. Y es aquí donde vamos a hacer algo relativamente sencillo. Como se trata de un elemento CST, los elementos CST son elementos de rigidez, de strain o de stress constante, de esfuerzo de deformación constante. Así que varias cosas se pueden promediar. Sobre todo, vean ustedes que el CST va a funcionar muy bien si ustedes refinan bien el elemento. Por lo tanto, en vez de complicarnos con la cuadratura de Gauss y utilizando coordenadas adaptadas a elementos triangulares, lo que simplemente se hace en la práctica es promediar los valores en el centroide del triángulo. Para eso también sirven muchas veces utilizar coordenadas naturales. Acuérdense que B y R ambas van a estar en términos de xi y de eta, ¿no? En coordenadas naturales. D ya de por sí es constante porque el material es homogéneo. Aquí vean ustedes que D no está promediado. Y nos queda esta integral de acá. Esta integral pues es fácil, es básicamente el área del elemento, es un elemento triangular. Y vean ustedes que la matriz de rigidez finalmente me queda de esta manera. 2pi por R promediada por área del elemento por B transpuesta promediada, evaluada en el centroide por D por B. Este también evaluado en el centroide, ¿no? Bueno, el centroide de un triángulo en coordenadas naturales debe ser un tercio. Un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Lo que se conoce como el ortocentro del triángulo. Por lo tanto, cuando ustedes lo sustituyen en lo que sería R, acuérdense que aquí R está interpolado como N1, R1, N2, R2, N3, R3. Pero ustedes están diciendo que xi un tercio, que eta sea un tercio, y pues 1 menos i menos eta también va a ser un tercio, porque 1 menos un tercio también es un tercio, ¿no? Entonces, este valor va a ser entonces R testada, un tercio de R1, un tercio de R2, un tercio de R3. Básicamente el promedio de las tres coordenadas, ¿no? Y al final esto me queda R1 más R2 más R3, factor común de un tercio. Y esta R que acabamos de calcular nos va a servir para meter acá, porque es el radio promedio de rotación del elemento. El área del elemento sale por jacobiano, no deja de ser un CST, por lo tanto sacamos la mitad del determinante del jacobiano. Ese no cambia. Y luego, la D se evalúa fácilmente, depende del módulo de Young y del módulo de Poisson. ¿Qué hacemos entonces con la B? Vamos a regresarnos un poco a cuando hablamos de la B. Vámonos aquí. En este caso, vean ustedes de qué depende la matriz B. Ok. Sobre todo hay que esperar un poco, ¿no? Bien. Importante. Hay cuestiones que son independientes, por ejemplo, las coordenadas z, estas se van a evaluar como siempre, los determinantes del jacobiano. Vean ustedes que las primeras tres filas, esas no me afectan. Pero nos enfocamos en la última. En la última fila, en la que corresponde a θ, pues n1 va a ser igual a un tercio, n2 va a ser igual a un tercio, y n3 es igual a un tercio, ¿no? Y finalmente, esta r que está acá,
va a ser igual a la R testada. Ahí está. Nada más hacen el cambio de la última fila, evalúan lo demás en términos de las coordenadas Z y esa es su matriz B. Conocen la matriz B, conocen la matriz D, sacan el área del elemento y sacan el promedio de las R y esa es su matriz de rigidez para ese elemento. Y ya el proceso de ensamble va a ocurrir de la misma manera, ¿no? Entonces, nos vamos a devolver a lo que estábamos ya. Con esto sacamos la matriz de rigidez. Vean que en esta ocasión no fue tan complicado porque simplemente adaptamos la interpolación del CST a precisamente este contexto de simetría radial, ¿no? Bueno, ahora, tras haber hecho la matriz de rigidez, solamente nos queda analizar el término de la fuerza de cuerpo, el término de la fuerza de tracción, y pues la carga puntual ese no se desarrolla porque ese nada más se asigna en las posiciones donde está aplicándose dicha carga, ¿no? Para la tracción de fuerza de cuerpo tenemos esta integral. Esta integral fue la que sacamos después de la adaptación del funcional, ¿no? Tenemos vector U y vector F. Estos ya están definidos, no hay que olvidarlo. El vector U, si bien está interpolado, también nosotros podemos decir que el vector U va a ser igual, el U transpuesto, va a ser igual a U por W. Este es un vector de 1 por 2. Y se multiplica por el vector F, que serían las componentes de la fuerza de cuerpo, FR por FZ, ¿no? Este es de 2 por 1, y esto sería equivalente a un producto punto. O sea, UFR más WFZ, ¿no? Ahí está. Entonces parece que está fácil. Lo estamos haciendo obviamente también con el elemento. Y esta R pues que sale del propio diferencial de volumen, ¿no? Bien. Pero otra cosa que debemos de hacer es meter una vez más las funciones de interpolación. No olvidemos que U es igual a N1, Q1, más N2, Q3, más N3, Q5, que es justamente lo que aquí estoy denotando, ¿no? Esto va a estar multiplicando FR, las fuerzas de cuerpo las voy a suponer constantes en el elemento, ¿no? Y para W pues hace lo mismo, pero con los relativos grados de libertad. Bien. Acuérdense que el objetivo de esto es evaluar una integral. Y pues vamos a hacer la misma táctica que trabajamos en la matriz de rigidez. Vamos a evaluarla en el centroide del triángulo y vamos a clasificar toda la expresión acorde a los grados de libertad de Q, ¿no? En este caso, vean ustedes que N1 es igual a Xi, N2 es igual a eta y N3 es igual a 1 menos Xi menos eta. Algo importante es que cuando ustedes vayan a evaluar en el punto o en el centroide del triángulo, pues ya no se preocupen, N1, N2 y N3 son igual a 1/3, ¿no? Entonces, todo lo que estaba con la N aquí, se sale como, tanto aquí como acá, se zafa como factor común. Y de ahí sale el famoso tercio. Tenemos entonces, de esta integral, vamos a tener entonces, voy a limpiar un poco, para tener claros los conceptos. Borramos todo. Y vean ustedes cómo quedaría esto. Sí. Bien, esta integral quedaría 2pi. Y si se dan cuenta, todas las n son 1/3. Ahí está. Entonces sale como 1/3. La r también sale, porque va a adoptar el valor de la r promedio que ya definimos. Y finalmente, pues todo va a quedar en términos de la integral de área, que sería el área del elemento. Y lo que queda entonces es, de este lado, voy a tener el vector de Q, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, ¿no? Y bueno, ¿qué está multiplicando esto? Pues, este primero se coloca más para acá, ¿no? Pero bien, para que quede claro, lo único que cambia es la F que está multiplicando a cada Q. Vean ustedes que si clasifican rápidamente se dan cuenta que las posiciones impares van a tener FR. 1, 3 y 5. Promediadas, obviamente. Y las posiciones pares tienen FZ. Existen dos fuerzas de cuerpo comunes
para FR y FZ. FR usualmente se origina por una fuerza centrífuga o centrípeta y F de Z se origina por un peso axial, peso gravitacional, que es lo que son los ejemplos que tenemos acá. Esos valores, para promediarlos, pues en este caso la fuerza centrípeta depende de un valor variable que es R, y si lo trabajamos en el punto medio, nada más evaluamos la fuerza centrípeta en el valor del radio. Esto requiere obviamente interpolar con un elemento muy pequeño para que podamos tener una mejor precisión. Con un elemento grande vamos a tener varios errores y por lo tanto, si necesitan precisión rápida con pocos elementos, CST no sería la opción. Ahorita estoy usando CST solamente para ilustrar el proceso, ¿no? Pero ustedes lo pueden repetir, ustedes al menos se lo pueden imaginar de manera análoga, pero con más términos obviamente, con los otros elementos que ya de 2D que hemos trabajado, ¿no? Aquí tenemos la fuerza gravitacional, esa es constante, ¿no? Suponiendo pues que la densidad del disco es constante y pues tenemos ahí la gravedad, que también es constante. Y bien, finalmente para la tracción superficial, nosotros tenemos este término, muy parecido a lo que ya teníamos con CST, en la carga distribuida, tendríamos la longitud del perímetro donde está actuando esa carga distribuida, la fuerza de tracción, y finalmente tendríamos la interpolación de las coordenadas, pero nada más en los nodos que están involucrados. En este caso, imaginemos que están involucradas en 1 y 2, ¿no? Pero si está involucrada en 1 y 3, sería N1R1 más N3R3, y si está involucrada en 2, 3, sería N2R2 más N3R3. ¿Qué es esto? Precisamente lo que acabo de explicar. Entonces, la deducción es parecida a la que ya viene en el video de la clase 13. Para más detalles pueden checar el video que está acá arriba. Y pues en este caso nada más hay 4 grados de libertad involucrados. La fuerza de tracción, ¿por qué quedaría de esa manera? Se preguntarían. Bueno, primero, pues tendrías los desplazamientos de U, ¿no? Los desplazamientos de U, pues sabemos que el vector de desplazamientos tiene que ser U y W. Y el vector de la tracción, que vamos a considerar constante, tendría que ser TR y TZ, ¿no? Tendríamos componente R y componente Z, y esto pues queda UTR más WTZ, ¿no? Vean ustedes que R se tendría que interpolar, y pues vean ustedes, aquí está R, y R, como está aquí, ya después de esto, habría que meterle N1, R1 más N2, R2, ¿verdad? Y pues después de hacer multiplicaciones, aquí tenemos DL. En este caso se puede hacer algo parecido. Los valores de A y B pues están también en términos de R. Y el desarrollo se hace, como ya comenté, muy parecido a lo trabajado en la clase 13, ¿no? Por eso no estoy entrando a tanto detalle, porque el chiste es también aligerar este video. Y ya si quieren ver más detalles, está ahí la liga, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por este video. Ya lo que sigue es el ejemplo práctico, pero ese lo voy a dejar en otra sesión para que no se torne tan pesado. Además, en este curso he decidido separar los videos de teoría y los videos de práctica para que, pues, si no están tan interesados en profundizar en la teoría, no se metan tanto en los desarrollos que acabamos de hacer y puedan entrar directamente a la aplicación, ¿no? Pero si quieren saber ustedes por qué el elemento se usa de cierta manera, es imprescindible tener la teoría a la mano, ¿no? Entonces, prefiero yo dejarle al usuario o a la comunidad o al jarciano que decida cómo usar mejor este material, ¿no? Entonces, si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Asimismo, no olviden estar al tanto y suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir actualizaciones. Yo estaré esta semana subiendo videos de manera relativamente frecuente, y ya saben que si tienen alguna observación para mejorar la calidad de estos videos, yo estoy más que abierto para
que ustedes pongan sus comentarios acá abajo, ¿no? Si no hay nada más que agregar, bueno, por mi parte sería todo. Hasta luego.